¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bueno, aquí les voy a dejar un video de lo que vimos en la clase anterior respecto a las funciones en tres categorías. Bueno, lo he determinado tres categorías según su complejidad, ¿no? Vamos a revisar lo que vimos en clase para que quede claro y puedan repasarlo antes de la siguiente clase. ¿Ok? Muy bien. Vamos a centrarnos en esta pestaña. Tenemos un cuadro con cierto tipo de información, ¿no? Vamos a asumir que este es un salón de clases donde se muestra una lista de alumnos, el sexo de cada uno de ellos y las notas que han obtenido a lo largo de este periodo, ¿no? ¿Qué se nos pide? Recordemos que, bueno, ya sabemos cómo dar este formato, ¿cierto? Vamos a ponerle un poquito de formato para que se pueda ver mejor. Ok, vamos a ponerle aquí, esto ya saben, ¿no? Ya está, ok. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hallar el promedio de todas las personas o de todos los alumnos que han obtenido estas tres notas. Estas tres notas tienen que ser promediadas. ¿Y cómo se saca el promedio? Ya sabemos que es muy fácil, hay dos formas. La primera forma es escribir de frente a la función, ¿cierto? Recuerden que toda función empieza con el signo igual. En este caso escribimos promedio, abrimos paréntesis y seleccionamos el rango de los promedios que queremos obtener. Estos tres. Seleccionamos, cerramos paréntesis y le damos Enter. ¿Correcto? Y lo único que tendríamos que hacer es jalar la fórmula hacia abajo. ¿Cierto? Repetimos. Ya hemos determinado el promedio en la primera celda y copiamos la fórmula al resto. ¿Cómo lo copiamos? Desde este punto en la parte inferior. Donde cambia el cursor, ahí jalamos. Jalamos hasta donde queremos y soltamos. ¿Ok? Como nos muestra muchos decimales, lo que podemos hacer es disminuir la cantidad de ellos. Vamos a ver, nos vamos acá a disminuir decimales hasta que nos queden dos decimales, o en este caso vamos a dejarlo que nos queden enteros. Muy bien. Esa es una forma, y vamos a ver la siguiente forma. La siguiente forma es mucho más fácil, mucho más sencilla. Vamos a borrar esto. Para nosotros hallar el promedio de estas tres notas, lo único que tenemos que hacer es dirigirnos a la pestaña Inicio, nos vamos a esta opción de autosuma, desplegamos y aquí nos aparece la opción promedio. Le damos clic y automáticamente nos detecta las tres notas que quiere promediar. ¿Es lo que nosotros queremos? Sí, ok, Enter. Simplemente corremos la fórmula y ya está. O si no queremos correrla, hacemos algo más sencillo todavía. Le damos clic en todo el rango, presionamos promedio y se hallan los promedios de cada uno de ellos. ¿Cierto? Bastante sencillo. Vamos a marcarlo de color amarillo para los ejemplos que vienen a continuación. Ok. Estos son nuestros promedios. Entonces, en base a esta tabla, se nos pide determinar algunos datos aquí. Primero se nos pide el promedio. Ok. Vamos a hallar el promedio. Se nos pide en su primera instancia el mínimo. ¿Cuál es el promedio mínimo de este rango? De este rango que está aquí. ¿Cuál es la fórmula para el promedio mínimo? Ya sabemos, hay dos formas, ¿no? Le ponemos igual y le ponemos min y ahí nos sale la función. O la forma más sencilla es simplemente darle clic a la celda, nos vamos a la opción autosuma, desplegamos y elegimos la opción min, ¿cierto? Seleccionamos el rango, ahí está, seleccionamos el rango. Acuérdense que el rango no hay que digitarlo, hay que seleccionarlo. Y nos damos cuenta que está seleccionado porque hay como una línea punteada que corre de lado a lado. Eso nos determina el rango. Muy bien, mínimo del rango que está aquí, de I4 hasta I13.
¿Correcto? Le damos Enter y me aparece el mínimo promedio. Ahí está. Ahora hacemos lo mismo pero con máximo. Nos vamos a autosuma, desplegamos max. ¿De qué rango? De este rango. Le damos Enter y ya está. Y nos aparece el promedio máximo. Perfecto. Vamos con la siguiente tabla. Nos piden hallar el total de los alumnos. Muy bien. ¿Cuál es el total de hombres? El total de mujeres y la suma total. Si nos están pidiendo el total de hombres, ¿qué columna deberíamos considerar? Muy fácil, ¿no? La columna E, que contiene el sexo. Y cada alumno tiene el sexo que le corresponde. De aquí podemos sacar la cantidad de mujeres y de hombres, ¿cierto? Y si nos piden contar el total de alumnos, tenemos que utilizar dos fórmulas. El contar punto sí o el contar punto sí punto conjunto. Cuando usamos el contar punto sí o el contar punto conjunto, tenemos que saber que aquí hay dos cosas. Cuando usamos la primera función, quiere decir que solamente tenemos un criterio. Y si usamos la segunda opción de contar punto sí punto conjunto, quiere decir que tenemos dos criterios. ¿Cierto? Entonces, en esta tablita, ¿cuántos criterios tenemos? Tenemos solamente uno, contar la cantidad de hombres. Muy bien, entonces utilizamos la función igual contar punto sí, ¿cierto? Primero nos dice el rango. Viene acá la fórmula. Nos dice rango. ¿Cuál es el rango donde hallamos el sexo? La columna E. Entonces seleccionamos el rango, ¿cierto? Coma, en mi caso es punto y coma. Recuerden que hay máquinas, dependiendo de la configuración, es punto y coma o coma, ¿no? En mi computadora es punto y coma. Pero de repente en sus casas sea coma. Eso varía dependiendo de la personalización, pero no hay problema. ¿Ok? Entonces viene el criterio. ¿Cuál es el criterio? Que sean hombres. Y en esta columna, ¿quiénes representan a los hombres? Las M's, ¿cierto? De masculino. Entonces vamos a decirle que sea igual a M. ¿Ok? Cerramos comillas, cerramos paréntesis y le damos Enter. Perfecto. 6 hombres. Lo mismo hacemos con mujeres. A ver, igual contar punto sí, el rango, ya lo sabemos, seleccionamos el rango, punto y coma, o coma en este caso, ponemos el criterio que sea igual a mujeres, y mujeres en este rango representan las Fs, ¿correcto? Cerramos comillas, cerramos paréntesis y listo. 4 mujeres y 6 varones. O 6 femeninos, o 6 masculinos y 4 femeninos. Y para sumar, ya sabemos, autosuma y le damos Enter. 10 personas. Perfecto. Seguimos bajando y seguimos viendo la siguiente tabla. Ok. La siguiente tabla me dice: quiero que hagas un resumen de todos los aprobados. Quiero que me cuentes cuántos aprobados hay. Muy bien. Entonces, ¿qué columna debería utilizar para saber cuántos aprobados hay? Exacto. Debería utilizar la columna promedio. Entonces vamos a hacer la fórmula. Es simplemente contar, ¿cierto? Contar punto sí. Igual contar punto sí. El rango donde está el promedio. Punto y coma. ¿Y cuál sería mi criterio? ¿Con cuánto se aprueba? Con 10.5 siempre, ¿no? Casi siempre. Entonces, lo que tenemos que hacer es que mi criterio sea mayor o igual que 10.5. Comillas.
En algunas máquinas, cuando se ponen números, no necesitan las comillas, acuérdense. Vamos a ver si en este caso la necesitan. Mayor o igual que 10.5. Cerramos comillas, cerramos paréntesis. Enter. Y me salió. Hay 9 aprobados. Lo mismo con desaprobados. Igual, contar punto sin. ¿Correcto? ¿De qué rango? Del rango promedio. Punto y coma. Ahora, ¿cómo sería el criterio para los desaprobados? ¿Quiénes desaprueban? Los que tienen menos de 10.5. ¿Correcto? Entonces, el criterio será menor a 10.5, cerramos comillas, cerramos paréntesis y ya está. ¿Será cierta esta función? ¿Será cierta esta fórmula que hemos hecho? Vamos a comprobar. 9 y 1. ¿Qué pasa si este 15 lo cambio por un 8? Enter. Entonces me dice ahora que hay 2 desaprobados y 8 aprobados. Entonces sí funciona la fórmula. Sí funciona la fórmula, la función que hemos elegido. Muy bien. Pasemos a la siguiente. Sumar notas. Me dice suma la nota 1, esta es la nota 1, de todas las mujeres. Bacán. ¿Cuántos criterios me están pidiendo? ¿1 o 2? 1, ¿cierto? El criterio es que sean todas las mujeres. Todas las mujeres. Entonces, igual que hicimos con contar, existe sumar punto sí o sumar punto sí punto conjunto. Lo mismo, ¿no? El primero es cuando hay un criterio y lo otro es cuando hay dos criterios. Listo. Si aquí me piden solamente un criterio, ¿cuál debería utilizar? El sumar punto sí. Muy bien. Entonces, igual, sumar punto sí, ¿cierto? Me dicen rango. El rango donde está el criterio. ¿Cuál es el criterio? Que sean las mujeres. Entonces, ¿dónde está ese rango? Aquí. Elegimos el rango sexo, punto y coma. ¿Y cuál es el criterio? De todas las mujeres. Y todas las mujeres representan que sean iguales a F, ¿cierto? Femenino. Punto y coma. ¿Y cuál sería mi rango suma? Sumar nota 1. Entonces sumamos nota 1, todo el rango 1. Cerramos paréntesis, le damos enter y ya está. ¿Correcto? Lo mismo hacemos para los hombres, pero de la nota 2. Sumar punto sí. Rango criterio de todos los hombres. Rango de todos los hombres. Rango criterio, punto y coma. El criterio, ¿cuál sería? Que sean igual a M de hombres, de masculino, ¿cierto? Entre comillas, cerramos punto y coma y ponemos el rango suma. Sumar nota 2. Ahora ya no es nota 1, ahora me dicen nota 2. Selecciono rango 2, cierro paréntesis y ya está. Muy bien. Facilito, ¿cierto? Vamos a ver este de acá. Vamos a copiar el formato con la escobita, ¿no? Sumar promedios de los que tienen más de 15 de nota. ¿Pero de qué nota? Vamos a ponerle aquí que sea de nota 1. De nota 1. Y aquí abajo que sea de nota 3. ¿Ok? Para que se entienda mejor. Ya está. A ver, sumar promedios de los que tienen nota mayor a 15. Muy bien. Entonces, ¿cuántos criterios hay aquí? Sumar promedios de los que tienen más de una nota, más de 15. A ver, ¿cuál sería la función? Ok, entonces utilizamos la función suma. Sumar
punto sí, ¿cierto? ¿Cuál es mi rango? Mi rango de criterio me dice los que tienen más de 15 de nota 1. Mi rango criterio será nota 1, ¿cierto? Entonces elijo mi rango. Este es mi rango de criterio. Punto y coma. ¿Cuál sería mi criterio? Todos aquellos que tienen más de 15. Entonces, mayor que nota 15. Cierro comillas, punto y coma. Y me dicen cuál es el rango suma. Sumar promedios. ¿Y dónde está el promedio? En la columna promedio. Selecciono el rango de promedio. Cierro paréntesis y ya está. Ahí está. ¿Cierto? Ya sabemos que si queremos disminuir los decimales, lo ponemos ahí. Perfecto. Lo mismo con el de abajo. Sumar promedios de los que tienen menos de 12 de nota 3. Lo mismo. Sumar. Punto sí. Rango de criterio. Me dice nota 3. Nota 3. Este es mi rango de criterio. Punto y coma. ¿Cuál es el criterio? De los que tienen menos de 12. Entonces sería menor a 12. Cierro comillas, punto y coma. Mi rango suma. ¿Cuál es mi rango suma? Sumar promedios. Promedio. Acá está. Cierro paréntesis, enter. Ya está. Le quito los decimales y ya está. Recuerden que en este capítulo es muy importante diferenciar en dos cosas. El contar punto sí y el contar punto sí conjunto. El sumar punto sí y el sumar punto sí conjunto. Un criterio, dos criterios. Un criterio, dos criterios. Siempre hay que tener en cuenta eso. ¿Correcto? Muy bien. Pasamos a la segunda pestaña.